Hola jóvenes, buen día. Inicio esta presentación para explicar o marcar un poco más lo que necesitamos hacer en el marco contextual, ¿sí? El marco contextual, pues, es una investigación basada esencialmente en documentos para obtener información relacionada con la unidad de análisis. Es decir, vamos a describir el lugar en donde se va a llevar a cabo la investigación. Se elabora principalmente con información estadística, con el propósito de reflejar y evidenciar la magnitud, la importancia de lo que se quiere plasmar dentro de nuestra propuesta de investigación. Consiste en expresar, sobre todo, la importancia del tema que se eligió. Durante la exposición vamos a ver una serie de logotipos que van a ser fuentes de información que podemos investigar. El marco contextual básicamente es describir el lugar, ¿sí?, en donde delimitamos nuestro título. Física y circunstancialmente, ¿sí?, donde delimitamos nuestra investigación. Aporta argumentos propios y permite diseñar y definir el alcance que deberemos aplicar a nuestro trabajo. Y una de las páginas que podemos utilizar es una página con la que cuenta el INEGI, que se llama, precisamente dando honor a su nombre, Cuéntame. Es decir, ahí se encuentran las estadísticas de la población a la cual delimitamos, ¿sí? También otra fuente de información muy importante es la página de Gobierno del Estado. Del Gobierno del Estado de Chihuahua, ahí se encuentra bastante información fidedigna que podemos utilizar. Y aquí viene un ejemplo del marco contextual. Aparte, les puse en plataforma 4 ejemplos de diferentes temas que ustedes pueden ver ahí mismo, ¿sí? Dice, al investigar la violencia doméstica en varios países, los resultados serían muy diferentes, ya que influyen los niveles de educación, tanto como el socioeconómico, de los miembros de la familia, la cultura de la región y otros factores cualitativos, no cuantitativos, ¿sí?, como la edad de los miembros de la familia, el género, el número de hijos, los valores que tiene cada determinada familia, la religión que practican y otras características muy particulares de las mismas, ¿sí? Todo esto se debe contextualizar, describir de acuerdo al lugar a donde delimitamos, y así determinar los métodos, el alcance y el tipo de instrumentos de recolección de los datos para el logro de nuestros objetivos. También podemos ver aquí el logo de CONAPO, que es Consejo Nacional de Población, que sería una muy buena fuente de información, y COESPO, que es el Consejo Estatal de Población. Entonces, puntualizando, el marco contextual es el lugar en el cual delimitamos. Si delimitamos a jóvenes o adolescentes de Delicias, Chihuahua, pues debemos enfatizar prácticamente la población. Podemos empezar a nivel república, luego a nivel estado, y si delimitamos hasta Delicias, Chihuahua, ver los números exactos de la región de Delicias, Chihuahua. Si delimitamos a jóvenes, pues serían los jóvenes de 18 años para arriba. Si delimitamos a adolescentes, serían de 12 o 13 años hasta 17, ¿sí? Ver la población que hay, ver el nivel de estudios que tienen, nivel socioeconómico, porque todo esto es importante para ahondar en el tema que hayamos elegido, sea cual fuere, ¿sí? Si es embarazos en adolescentes, si es trastornos
mentales, si son trastornos alimenticios, si es aborto, si es divorcio. Todo eso conlleva el investigar todos estos puntos que les menciono, ¿sí? Y de nueva cuenta, pues podemos ver aquí el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es el INEGI, el CONAPO, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, también la UNAM, tiene bastante información fidedigna, ¿sí? Que pueden ustedes llevar a cabo ahí sus dudas. También el gobierno del estado e incluso gobierno municipal también maneja estadísticas. También hay algunas revistas importantes que pueden utilizar o los diarios, ¿sí? Diarios con renombre y prestigio también pueden utilizarlos. Entonces, vamos a ver las características que debe de tener nuestra investigación, nuestro proyecto, ¿sí? Empezamos con portada, contraportada, agradecimientos, dedicatorias, el índice de contenidos, la introducción y el índice final, ¿sí? Todo esto, como su nombre lo indica, pues se lleva a cabo hasta el final, porque a pesar de que vayan al inicio de nuestro protocolo de investigación, se realizan hasta el final, porque se hace una revisión de todo el contenido y se debe de mencionar, ¿sí? El capítulo 1, pues todos ya me lo entregaron el día 21 y en tiempo y forma, y abarcó desde planteamiento del problema, pregunta central de investigación, justificación, viabilidad, objetivos, hipótesis y el marco contextual que pertenece al capítulo 1 lo vamos a entregar hasta el segundo bloque, ¿sí? Que el marco contextual estoy pidiendo solamente 2 o 3 cuartillas y revisen ahí los ejemplos que les puse en la plataforma, pero lo vamos a entregar hasta el bloque 2 junto con marco teórico. De nueva cuenta, pues les menciono aquí las características de la edición. Sobre todo lo que está subrayado y en negrita es importante que lo tomen en cuenta porque al revisar el capítulo 1 sí encontré algunos errores un tanto repetitivos en donde tenían fallas de lo que está aquí resaltado, ¿sí? Subrayado. La letra Arial tamaño 12 es para todo el documento. Los títulos o subtítulos podrán estar escritos en mayúsculas, tamaño 14, negritas y centrados. Y de nueva cuenta con Arial, ¿sí? El interlineado es a doble espacio. Tengan mucho cuidado con la ortografía. No redactar en primera persona, siempre hacerlo de manera impersonal. Encontré errores tales como nuestro tema lo elegimos por la importancia que tiene, decidimos llevar a cabo esto, realizamos una investigación, todo de manera personal. Claro que lo están haciendo en plural porque se refieren a todos los integrantes del equipo, pero no se debe de conjugar así los verbos, sí, todo debe de ser totalmente impersonal. Se realizó, se llevó a cabo, se eligió, se investigó, todo de manera impersonal. No de manera personal, aunque lo hagan en plural, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso porque encontré en varios trabajos que revisé, de todos los grupos se puede decir este error. Fue muy repetitivo encontrarlo, ¿sí? Los márgenes, el derecho, arriba y el de abajo es de 2.54 y el margen izquierdo es de 4 centímetros para el engargolado, aunque si seguimos así en contingencia, pues en confinamiento por la contingencia no vamos a entregarlo físicamente, ¿sí?
El texto debe de ser justificado al lado izquierdo y al lado derecho para una mejor presentación. Entonces, básicamente me gustaría que revisaran estas características o reglas de edición, sobre todo lo que esté en negrita y subrayado que ya les mencioné. Y empezamos con el marco teórico. ¿Sí? El marco teórico pues es una investigación basada solamente en documentos, libros, revistas, diarios, todo con una veracidad y tener realmente la certeza de que son fuentes fidedignas. ¿Sí? Toda la investigación del marco teórico está y debe estar relacionada con las variables de nuestro título, de nuestro proyecto de investigación, que básicamente son las causas y las consecuencias del problema elegido, del problema a analizar, ¿sí? Entonces, esto es lo que viene a sustentar nuestra tesis, es lo que le da la fortaleza a la investigación, ¿sí? Es lo que sustenta. Y sus funciones, pues básicamente son identificar la situación actual del proyecto que vamos a investigar, orientar respecto a la manera de que vamos a realizar la investigación, prevenir errores, ampliar el horizonte. Una vez que empezamos con la investigación, nos damos cuenta de que hay muchísimo material, de que nos vamos a interesar aún más en el tema y ampliar realmente toda la proyección que teníamos, ¿sí? La perspectiva que teníamos. Inspirar nuevos estudios con lo anteriormente mencionado y sobre todo darle el sustento teórico a nuestro proyecto de investigación. Y vamos a ver una construcción del marco teórico que nos ayuda mucho, ¿sí?, a redactar la estructura esta, la construcción, el esqueleto básicamente que nos guía en función a lo que debemos de investigar. Para elaborarlo, pues es imprescindible realizar una revisión de la literatura y esto básicamente lo hacemos desde que elegimos el tema, ¿no? Se deben de tener en cuenta dos aspectos que facilitan este proceso de elaboración: realizar un índice, una estructura, una ayuda de guía para poder redactar de manera correcta. En la redacción se debe de tener presente el contexto general, ¿sí?, que puede ser a nivel internacional, el contexto intermedio, que es el nivel nacional, y ya el contexto específico, que es hasta donde delimitamos, ¿sí?, que puede ser a nivel estado en algunos temas y otros a nivel región. Todos delimitamos al estado de Chihuahua y otros en específico a Ciudad Delicias, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el tema es consumo de marihuana en México. Y tenemos que empezar desde el concepto de droga. ¿Qué es una droga? ¿Sí? Su historia, cómo se inicia aquí a nivel estado, cómo se inicia a nivel república o cómo se inicia desde niveles internacionales, porque todas las etnias, ¿sí?, todas las tribus que conforman unos países y unos continentes prácticamente consumían drogas de diferentes tipos, ya sea por salud, lo utilizaban como medicina para el dolor o una serie de estudios de herbolaria, ¿sí? Y de ahí surge básicamente todo esto, los antecedentes. Luego, cuando ya se hace una adicción y las consecuencias que hay, también hay diferentes tipos de drogas. Y pues en específico, la más común, la más utilizada, la más económica es la marihuana y tenemos que describirla, tenemos que ver sus efectos, sus consecuencias. Luego, ¿quiénes serían los que más consumen todas estas drogas? Pues los jóvenes, desafortunadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en su etapa juvenil, porque tienen algunas características en especial o porque simplemente no les gusta la realidad que están viviendo y para evadirse pues elevan sus consumos. Entonces es muy importante construir un índice que nos permita
llevar una mejor redacción, ¿sí?, de nuestra investigación documental. Y pues aquí sí una estructura más o menos que la basé en 6 puntos para que cada integrante del equipo pues desarrolle alrededor de 5 cuartillas para acumular alrededor de 35, ¿sí? Entonces, cada integrante del equipo deberá encargarse de investigar sobre cada uno de estos puntos y solo uno deberá ordenarla, darle el formato con las características de edición, revisar, analizar y corregir, por ejemplo, la manera de expresarse, que sea de manera impersonal, las faltas de ortografía o faltas que en el formato. También les anexé ahí algunos ejemplos que pueden utilizar ya con los márgenes establecidos para que no batallen en eso, ¿sí? Con el tipo de letra, los títulos ya ordenados de 14, negrita y todo eso. Entonces, por ejemplo, un integrante del equipo investigará los antecedentes o la historia del problema. En el caso de, no sé, de violencia de género, pues desde la época de las cavernas se maltrataba ya a la mujer, ¿sí? Nunca se le dio el lugar que se le daba al hombre. Y pues podemos decir también en el caso de la comunidad LGBT-TTI, pues sus antecedentes o su historia se deriva desde el tiempo de antes de Cristo. Ya en Grecia había una isla llamada Lesbos, ¿sí?, en donde era habitada únicamente por lesbianas. También en Francia, en pinturas rupestres encontradas en unas cavernas, se analizaba de que había ya algunas tribus o etnias que únicamente pues tenían preferencias homosexuales o lésbicas y era parte de su cultura, ¿sí?, de su educación. Entonces podemos analizar todos los antecedentes históricos de los diferentes problemas. Por ejemplo, el divorcio, pues desde el Antiguo Testamento ya se mencionaba en la Biblia y ya se realizaba y se llevaba a cabo, ¿no? Entonces, así, cada determinado problema, una persona integrante del equipo analizará la historia, otra se encargará de analizar las causas o el origen del problema, ¿sí? El por qué, por ejemplo, en la comunidad esa LGBT-TTI, pues se da la discriminación y todos los problemas o consecuencias que se derivan de este fenómeno. También los tipos de problemas, por ejemplo, los tipos de divorcio, pues son bastantes, los costos que tienen, cuál es más rápido, cuál es más lento, o en el caso de adicciones, los tipos de drogas que existen, los más utilizados o cuál te provoca más daño, ¿sí?, en cuanto a consecuencias. Todo eso es importante que sea realizado por cada uno de los integrantes. Entonces, en los tipos de problemas, en las consecuencias del problema, algunas consecuencias pues son ya las emocionales, las psicológicas, hasta incluso terapias o psiquiatras se tienen que atender. Sí, en el caso de adicciones también, pues los centros de rehabilitación. Luego se verá también los organismos internacionales a nivel también nacional y a nivel estatal que previenen o coadyuvan en el problema. Entonces es importante que se repartan esto, no sé si se ha rifado o que alguien de manera libre desee llevar a cabo un punto en específico, pues ya lo elegirán como ustedes se lo propongan, ¿sí? Y ya pues la persona que puede ser el líder o puede ser el que tenga mejor ortografía, el que tenga una mejor forma de redactar también, que le dé el visto bueno ya a todo y ya con la portada terminada me hagan
o lleven a cabo la coevaluación, ¿sí? Correspondiente de este segundo bloque y según sea el desempeño de cada uno de los integrantes. Una vez que ya esté coevaluado, pero en consenso, que todos estén de acuerdo, pues posteriormente enviarlo, ¿sí? En tiempo y forma. Es importante que al enviarlo, pues le pongan primero C, guión bajo, equipo 4, guión bajo y adicciones. Si son del primero M, pues adelante, primero M, equipo 1, guión bajo y, por ejemplo, embarazos en adolescentes. Entonces, ¿esto cuándo lo harán? Pues deberá ser para el 16 de octubre, ¿sí? El marco contextual, 2 o 3 cuartillas y el marco teórico, alrededor de 35 cuartillas, ¿sí? El primero vale un 30% y el segundo un 70%, que nos dé el total del 100%. Recuerden que es importante que revisen los errores para corregirlos, porque cada error pues es una décima que se va restando, ¿sí? Entonces, me gustaría que vieran bien esto, que se lo repartieran y ya en sus tiempos, pues, que tengan un tanto libres, puedan ir avanzándole a sus 5 cuartillas o 6 que tengan que enviar. De nueva cuenta, pues si es necesario que en los antecedentes, porque encuentren mucha información, o en los tipos del problema, o tal vez en las consecuencias, pues que se lo repartan ya entre dos y ya, no sé, entre todos se revise ya el producto terminado, el que se enviaría, y entre todos detecten algún error, ¿sí? O que lo revise la persona que llevó a cabo esos errores, que los corrija antes del envío. Ya ustedes sabrán organizarse y administrarse, ¿sí? Para la delegación de cada punto, que cada uno investigue un punto. Entonces, ya sobre la marcha, pues podrán decir, no, esto es mucha información o es menos, y siempre con un pensamiento crítico, ¿sí? Elegir la mejor información, lo más actualizado posible, de las fuentes más fidedignas y confiables, ¿sí? Recuerden que allí les había anexado en plataforma pues los 16 buscadores académicos y sobre todo muy confiables. Esta es la rúbrica, sobre todo de marco teórico, qué es lo que voy a calificar, qué es lo que quiero, que tengan referencias, que sea original, que no sea una copia de otro trabajo, que esté relacionado con el tema, que tenga profundidad, sí, en lo que se presenta, que no resulte incomprensible o confuso, y sobre todo que lleve a cabo el formato que les habíamos pedido desde el principio, con una adecuada presentación. Esto es lo que se va a calificar. Es importante que cuiden sus referencias bibliográficas, que copien todo el link, que lo pongan con hora y fecha de consulta, ¿sí? Y pues solamente citar obras publicadas de importancia, sí, tal vez sea un copia-pega, pero que tenga sus citaciones que deben de coincidir de manera exacta con la bibliografía. Recuerden, solamente autor y año. O bien una organización como la Organización Mundial de la Salud y el año, ¿sí? Entonces, estas, si consultaron 5 fuentes, pues deben de tener 5 bibliografías. Ustedes van apuntando todos los datos, los van guardando y ya al final, pues les damos el orden alfanumérico y con su sangría francesa, pero hasta el final, hasta que lleguemos a bibliografía. Pero es importante que si tienen 35 fuentes, pues tengan 35 citaciones y 35 referencias bibliográficas. Ya después seguiremos con el capítulo 3 y explicaremos en su momento. Y recuerden que su trabajo realmente será excelente. Confío en que así sea.